Bueno, continuando con la colección de grandes ideas de las matemáticas, continuamos con nuestro libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar, Fernando J. Ballesteros. Y estamos en el capítulo 0. Y vamos a continuar con la distancia al Sol. En cuanto a la distancia al Sol, Aristarco parte de otra observación. Dado que el Sol, el que alumbra la cara iluminada de la Luna, cuando ésta se halla exactamente en cuarto creciente o menguante, el ángulo Sol-Luna-Tierra debe ser exactamente un ángulo recto. Solamente de este hecho ya puede deducirse que la distancia al Sol desde la Tierra debe ser mayor que la distancia a la Luna, ya que si fuera menor, el ángulo siempre sería agudo y como consecuencia siempre estaría iluminada al menos media cara visible de la Luna. Por tanto, en cuarto creciente o menguante, el Sol y la Tierra forman un ángulo de 90 grados visto desde la Luna. Pero en esta configuración, el ángulo Sol-Tierra-Luna también es sumamente interesante, ya que cuando mayor es, más lejos de la Tierra debe estar el Sol, en comparación con la Luna. Aristarco se dio cuenta de que midiendo la separación, bueno, aquí está en la figura 7, que es donde se puede ver que que el ángulo Sol, Tierra y Luna también es sumamente interesante, ya que cuanto es más lejos de la Tierra, debe estar el Sol en comparación con la Luna, como debe estar el Sol más lejos. Bueno, Aristarco se dio cuenta de que midiendo la separación angular que había entre el Sol y la Luna durante un cuarto creciente o menguante exacto, y afortunadamente durante esas fases ambos astros pueden observarse a la vez en el cielo durante algunas horas, se podía estimar cuántas veces más lejos estaba el Sol de la Luna. El ángulo que midió Aristarco fue de 87 grados. Realizar la medición de este ángulo no es sencillo, entre otras cosas porque resulta muy difícil determinar en qué momento se produce el cuarto creciente exacto, algo que el propio Aristarco comenta. Por este motivo, sumado a posibles errores experimentales, obtuvo un valor menor que el real, que es de 89 grados y 51 minutos. Aunque hay investigadores que interpretan que Aristarco, con esos 87 grados, pretendía dar una cota inferior a la distancia al Sol. Actualmente,
Mediante la función coseno puede calcularse fácilmente la relación entre la distancia de la Luna y la distancia al Sol, gracias a la fórmula R Sol coseno de alfa es igual a R Luna. A partir de la medida de 87 grados de Aristarco, se deduciría que el Sol está 19.1 veces más lejos que la Luna. Dejamos al lector la estimación de cuántas veces más lejos está usando el valor verdadero del ángulo. Pero esta función trigonométrica aún no existía en tiempos de Aristarco, por lo que se tuvo que construir un triángulo rectángulo con un vértice de 87 grados y sobre él medir la proporción entre el cateto menor y la hipotenusa. De esta forma, y usando el teorema de Tales, estimó que el radio, que la distancia, del Sol con respecto a la Luna estaba entre 18 y 20 distancias a la Luna. Y dado que el tamaño aparente del Sol y de la Luna es prácticamente el mismo, concluyó que si estando el Sol 19 veces más lejos parece tener el mismo tamaño que la Luna, es porque debe ser 19 veces más grande que la Luna. Y si el Sol era 19 veces más grande que la Luna y la Luna era 3 veces más pequeña que la Tierra, obtenía que el Sol debía de ser 19.3, o sea, 6.33 veces más grande que la Tierra. Y no tenía sentido que un astro más grande girara alrededor de un cuerpo mucho más pequeño. No, debía ser la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Las medidas de Aristarco permitieron calcular una primera estimación del tamaño del sistema solar, o al menos de las inmediaciones, si bien con distancias relativas al diámetro de la Tierra. Trabajos como el de Eratóstenes y Posidonio, que determinaron el tamaño de la Tierra con una cierta imprecisión, permitía a su vez convertir estas distancias relativas en absolutas. Por cierto, usando estos trabajos previos, Arquímedes realizó un cálculo numérico del volumen del universo, contando en su ya mencionado libro El contador de arena, donde estimó cuántos granos de arena caben en el universo. Para poder manejarse con cifras grandes, Arquímedes había inventado una notación en varios sentidos análoga a la actual notación exponencial, con la cual de paso mostraba que a elevado a la b por a elevado a la c es igual a elevado a la b más c, estableciendo así el germen del futuro cálculo logarítmico. Para su estimación propuso gratuitamente que la razón entre el radio de la Tierra y el radio de su órbita alrededor del Sol estaba en la misma proporción que el radio de la órbita terrestre respecto al radio de la esfera de las estrellas fijas. Con esta hipótesis obtenía un radio para el universo menor de 10 millones de estadios,
lo que convertido a kilómetros da una cifra algo superior al valor real del radio orbital de Saturno, y donde estimó que cabían 10 elevado a la 63 granos de arena. El guiño de los ojos de Hiparco. Por supuesto, otros astrónomos griegos mostraron su interés por los tamaños y distancias del universo, y con su trabajo mejoraron la precisión de estas estimaciones. Entre ellos cabe destacar el trabajo que hizo Hiparco al mejorar el cálculo de la distancia a la Luna usando un método totalmente distinto al de Aristarco. Hiparco de Nicea, 190 a 120 a.C., nació poco después de la muerte de Eratóstenes. Este astrónomo griego elaboró un catálogo de 1024 estrellas, en el cual por primera vez se registraba la magnitud, esto es, el brillo de la estrella, además de su posición. Este catálogo fue publicado posteriormente en el libro Almagesto de Claudio Ptolomeo, ya en el siglo II después de Cristo, cuando Ptolomeo se atribuyó el catálogo a sí mismo, un libro que constituye la principal fuente de información sobre Hiparco. Así, este libro nos cuenta que Hiparco logró descubrir la precesión de los equinoccios al comparar sus medidas con las de sus predecesor Timocares, tomadas siglo y medio antes, y detectar que la posición del norte celeste había variado 2 grados en ese período. Por cierto, en un curioso eco de este trabajo, Edmundo Halley descubriría en 1717 que las estrellas se mueven haciendo algo similar gracias al trabajo de Hiparco, pues al comparar sus mediciones con las del astrónomo griego, descubrió que las estrellas Sirio, Arturo y Aldebarán habían cambiado su posición en los 1800 años que los separaban. Halley notó que los cambios eran más fáciles de detectar en estas estrellas que eran más brillantes, seguramente debido a que estaban más cerca de la Tierra, por lo que su movimiento propio resultaba más evidente. Hiparco fue el primero en introducir en Grecia la subdivisión babilónica del círculo en 360 grados. Antes de él, los ángulos se medían como fracciones de un círculo completo, por ejemplo, 3/16 del círculo. Hiparco realizó también la primera tabla de cuerdas que se conoce, es decir, una tabla en la que para un círculo de un cierto radio se indicaba la longitud de la cuerda. Línea gris en la figura 8. Definición de la cuerda de un ángulo. Línea gris. O sea, está un ángulo, perfecto. Está una circunferencia con un gajo y la distancia de los 2 puntos del gajo es lo que se entiende que era la distancia en forma recta en vez de curva. Bueno, en función del valor del ángulo alfa. Por ello, algunos lo acreditan como inventor de la trigonometría.
La cuerda está íntimamente relacionada con la actual función trigonométrica seno, ya que para círculos de red 1 el seno es en realidad media cuerda, con lo que en terminología moderna, cuerda, o sea, alfa, es igual a 2 veces el seno por alfa sobre 2. Con las tablas confeccionadas por Hiparco, los cálculos podían independizarse en buena medida de la necesidad de construir triángulos semejantes. En su tabla no usaba un círculo de radio unidad, como en la trigonometría moderna, sino de 3.438 unidades, a fin de que a una unidad le correspondiera un minuto de arco. A partir de esto y de la definición de pi como el cociente entre el perímetro y el diámetro del círculo, es fácil deducir el valor de pi que usaba Hiparco, simplemente dividiendo el perímetro por el diámetro. Como el número de unidades del perímetro es igual al número de minutos, 360 por 60, y el diámetro es 2 veces el radio, 2 por 3.438, de ahí se obtiene que el valor de pi para Hiparco era 360 grados por 60, que son los minutos, entre 2 por 3.438, que son los minutos, 3.438 es igual a 3.14136, lo que supone un error relativo de 7 cien milésimas. El trabajo de trigonometría de Hiparco sería ampliado 3 siglos después por Claudio Ptolomeo, usando en su lugar un círculo de radio 60 unidades, ya que la tabla de Hiparco iba en intervalos de 7.5 grados, o sea, 1 entre 48 del círculo, y la de Ptolomeo en intervalos de 0.5 grados. Hiparco fue también el primero en establecer un sistema de coordenadas celestes ecuatorial, esto es, determinando las posiciones de los astros respecto al ecuador celeste en vez de respecto a la eclíptica, como hasta entonces era tradicional. Quizás por similitud, a Hiparco le debemos también el uso de la longitud y la latitud por primera vez, ya utilizadas por Eratóstenes como un retículo para trazar su mapa, como coordenadas para especificar la posición de una localización geográfica, como por ejemplo una ciudad. Hiparco también corrigió varias incoherencias en el mapa de Eratóstenes, ya que dos diferencias idénticas en longitud no necesariamente correspondían a una misma distancia, pues ello depende de la latitud. A mayor latitud, menor perímetro del paralelo correspondiente y por tanto menor distancia para una misma diferencia de longitud, lo cual se podía estimar con su tabla de cuerdas. En cambio, debemos el uso de los términos latitud y longitud a Claudio Ptolomeo, quien introdujo un sistema de coordenadas geográficas que difiere del actual solamente por su meridiano cero, situado en las Islas Canarias, a fin de que todas las longitudes de territorios conocidos fueran positivas. Nueva estimación de la distancia lunar. Para su medida de la distancia a la Luna,
Hiparco hizo uso de la paralaje. Este es un fenómeno que todos hemos experimentado al guiñar los ojos de forma alternada. En la figura 9 vemos cómo varía la posición aparente del dedo pulgar de nuestra mano con el brazo extendido respecto al paisaje de fondo cuando lo miramos solo con un ojo o solo con el otro. En un caso, la cima de la montaña está tapada, mientras que en el otro no. Conviene aclarar que en astronomía el ángulo de paralaje corresponde en general a la mitad de este cambio angular, aunque no siempre depende del contexto. Pero en el presente libro, para simplificar las explicaciones, denominaremos paralelaje al ángulo completo. Así pues, sabiendo que en el ejemplo de la figura 9, la línea de base, es decir, la línea que une ambos ojos, tiene una longitud de unos 7 centímetros y que la variación angular entre las dos posiciones sobre las que aparentemente vemos el dedo al medirla con un teodolito da 8 grados, sabría hallar a qué distancia de la cara está el dedo pulgar. Bueno, aquí en este experimento se ve que el dedo pulgar se hace coincidir con, digamos, el pico de una montaña y se cierra un ojo y luego se cierra el otro ojo y viendo con uno y se ve que hay un desplazamiento. Entonces dice que en la arriba la variación de la posición aparente del pulgar respecto a la montaña del fondo, eso es debido a la paralaje. Izquierdo mirando solamente con ojo izquierdo y derecha mirando solamente con ojo derecho. ¿Verdad? Ok. Esa es la figura 9. Hiparco notó que el mismo fenómeno ocurría con la Luna. Su posición aparente respecto de los astros más lejanos cambiaba al observarla desde dos localizaciones distintas, y esto proporcionaba un método para medir la distancia respecto a la Tierra. En concreto, reparó en que un eclipse de Sol, que fue observado como eclipse total desde el Esponto, en cambio desde Alejandría, fue observado como eclipse parcial, habiendo dejado sin tapar en el momento de máximo eclipse una quinta parte del Sol, es decir, 0.1 grado, como se describe en el diagrama de la figura 10. El eclipse en cuestión probablemente fuera el del año 129 a.C., aunque hay autores que estiman que fue el de 190 a.C. Ambos fueron totales desde el Esponto. El Esponto y Alejandría están más o menos en el mismo meridiano, por lo que sabiendo que alfa es igual a 0.1 grado y conociendo la longitud de la línea de base entre el Espanto y Alejandría, se podría calcular la distancia a la Luna siguiendo el mismo razonamiento que usamos con el dedo pulgar. No han sobrevivido los detalles del cálculo que Hiparco publicó en un libro desaparecido llamado Sobre tamaños y distancias, pero reconstrucciones a partir de detalles extraídos del Almagesto de Ptolomeo y de otros textos que citan a Hiparco apuntan a que su razonamiento siguió las siguientes líneas. Según esto, Hiparco no habría usado el valor numérico de la longitud de la línea de base. Él, quizá porque no lo conocía, pero sí sabía que la distancia
de latitud era de 9 grados, en realidad es de 8.88 grados, por lo que usó la línea de base como variable auxiliar y luego prescindió de ella, vista desde el centro de la Tierra. La distancia entre ambos sitios corresponde al arco de 9 grados en un círculo de radio d t entre 2, es decir, L es igual a 9 por d t entre 2 por 2pi entre 360, pero a su vez esa misma distancia vista desde la Luna corresponde al arco de alfa grados en un círculo de radio r, donde r es la distancia a la Luna. Entonces L es igual a alfa por r por 2pi entre 360. Por lo tanto, igualando y despejando y sustituyendo alfa por 0.1, obtenemos que R es igual a 45 dt. En realidad, en el párrafo anterior, hemos simplificado el argumento a costa de hacer ciertas asunciones que no son correctas. Para empezar, se ha asumido que arco y cuerda valen aproximadamente lo mismo, aunque en este caso es una aproximación aceptable. Se asume también que ambas observaciones corresponden al mismo instante, lo cual probablemente no es cierto y puede introducir importantes discrepancias. Se ha ignorado también la paralaje solar, es decir, que la posición aparente del Sol en el cielo también cambia ligeramente de un sitio respecto al otro, con lo cual el ángulo alfa de la figura 10 no equivale puramente a la paralaje lunar, sino a la resta de ambas paralajes. Por último, se ha supuesto que el eclipse tenía lugar en la perpendicular de la línea de base entre ambas localizaciones, lo que en realidad da una cota superior a la distancia, pues la inclinación de la línea de base acorta la estimación de la distancia, como se observa en la figura 11. A todos los efectos se comporta como una línea de base de longitud L, coseno, digamos, de teta, donde teta es la inclinación, asumiendo que durante el eclipse la luna estuviera en el ecuador celeste, si bien durante un eclipse puede alejarse hasta más o menos 23 grados de él. En ese caso, podríamos equiparar la inclinación teta a la latitud promedio entre ambos emplazamientos, que es de 35.65 grados, lo que despejando de ahora R es igual a 45 por coseno de 35.65 por dt. Entonces dt es igual a 36.5 dt. De hecho, el valor que obtuvo Hiparco fue 36.1 dt. Este dato aparece citado por Papos de Alejandría, 290-350 después de Cristo. O sea que es, vamos diciendo que es la distancia lunar, que son 36.1 diámetros de la Tierra. Este dato aparece citado por Papos de Alejandría en su comentario al Almagesto de Ptolomeo, donde añade información extraída del libro de Hiparco sobre tamaños y distancias, al que aún se tenía acceso. Papos indica que Hiparco proporcionó una cota superior y otra inferior a este cálculo, asumiendo primero un Sol situado en el infinito
y luego 2 gotas más, asumiendo que el Sol presentaba una pequeña paralaje. El promedio de las 4 estimaciones de Hiparco corresponden a 36.1 distancias de la Tierra, o sea, de T. Ptolomeo da la puntilla. Por su parte, Claudio Ptolomeo, en el volumen 5 del Almagesto, también trata el asunto de la paralaje solar y lunar y da su propia estimación de la distancia a la Luna. Su método se basa en hallar la diferencia entre la posición aparente de la Luna si se le pudiera observar desde el centro de la Tierra, posición predicha por su modelo matemático, comparándola con una observación real realizada desde la superficie. La deducción matemática es ciertamente farragosa y algunos de los argumentos en que se apoya son de hecho erróneos, pero pese a ello su estimación es de 29.5 diámetros de la Tierra, un valor más cercano al valor real de 30 diámetros terrestres. Sin duda, Claudio Ptolomeo es una figura controvertida. Mejoró la precisión de trabajos anteriores, especialmente los de Hiparco. Dedujo varias relaciones trigonométricas mediante razonamientos geométricos, entre ellas la fórmula de la cuerda para la suma de ángulos, para la resta y para el ángulo mitad, que le resultaron de suma utilidad para elaborar su tabla de cuerdas. Fue posiblemente el astrónomo más influyente de la antigüedad. Su Almagesto es uno de los libros más traducidos y gracias a él nos han llegado los trabajos de Hiparco. Su geografía fue asimismo muy influyente y estableció las bases de la cartografía de la Edad Media, pero sobre todo fue padre de una teoría cosmológica ingeniosa y original sobre la estructura del universo, y absolutamente falsa, basada en epiciclos diferentes y con la Tierra en centro del universo. Una brillante teoría que dominaría la astronomía y la cosmología medieval hasta que la revolución copernicana y los trabajos de Kepler abrieron las ventanas para permitir la entrada de nuevos aires. Las dimensiones del universo. Vivimos en un planeta cuya atmósfera es transparente a la radiación lumínica y por ello resultó útil desarrollar ojos para desenvolvernos en nuestro entorno y en un momento dado alzarlos al firmamento y observar que ahí había otras luces. Si nuestra especie hubiera surgido en un mundo con una atmósfera opaca a la luz, tal vez interaccionaríamos con nuestro entorno por ecolocalización. Tal vez no sabríamos nada de las estrellas y creeríamos que la Tierra es el único mundo que existe. Y quizá no habríamos desarrollado la tecnología, pues esas luces en el cielo que se mueven en patrones cambiantes pero predecibles fueron uno de los principales motores del desarrollo científico. Afortunadamente, en el mundo en que vivimos,
la noche deja ver el espectáculo de los astros que nos rodean. El cielo ha sido desde los inicios de nuestra especie una fuente de fascinación, extrañeza, maravilla, temor y curiosidad, en parte por el misterio que representaba y en parte porque tenía un impacto directo en la vida cotidiana. La astronomía siempre mostró una clara utilidad práctica, pues permitía averiguar el inicio de las estaciones, programar los ciclos de siembra y cosecha o los ritos religiosos, estimar las lindes entre naciones, hallar la dirección hacia la que se encontraban los lugares sagrados o simplemente hacia la que navegar. Pero también resultaba misteriosa, fuente de temor y admiración. ¿Qué eran esas luces en firmamento? ¿Por qué algunas se mueven y otras no? ¿A qué distancia están? ¿Pueden influir de alguna forma en nuestro destino? Por ello, no debe extrañarnos que la astronomía sea una de las profesiones más antiguas del mundo. Los movimientos de los astros en el cielo generan modelos cuyo objetivo era, entre otros, predecir y describir su comportamiento. Las causas tras ellos quedaban en un segundo plano, en buena parte porque eran inaccesibles. Por ello, la astronomía fue tradicionalmente una rama de las matemáticas. Solo a partir del Renacimiento, esta rama comenzó poco a poco a desplazar su ámbito de actuación hacia la física, al adquirir más importancia las causas frente a la forma. Y en la actualidad, la palabra astronomía es prácticamente sinónimo de astrofísica, pero conviene recordar que cuando lo único que podíamos hacer con los cielos era medir, calcular, describir y predecir, la astronomía era terreno de juego de los matemáticos. Entre otras cosas, fue gracias a los problemas que planteó esta disciplina que se desarrollaron plenamente la trigonometría plana, la esférica y las tablas de logaritmos. Los científicos de la antigüedad lograron prodigiosas hazañas obteniendo algunas estimaciones preliminares del tamaño de nuestro planeta y la distancia de los astros más importantes, utilizando para ello su ingenio, las matemáticas y herramientas muy elementales. Su trabajo estimuló a las generaciones que lo siguieron, dotados de mejores herramientas matemáticas e instrumentos más precisos, quienes no obstante se enfrentaron a un difícil puzzle lógico. Hay una curiosa simetría en la medición del cielo y la de la tierra. Para determinar la posición geográfica, la distancia entre dos localizaciones o incluso el tamaño de la propia tierra, era imprescindible realizar mediciones de los astros, como hallar la altura de una estrella o averiguar en qué momento otra cruzaba por el meridiano. Pero esta relación era recíproca y estimar la posición y la distancia a los astros solo era posible mediante mediciones que tuvieran a la propia Tierra como patrón de medida o conociendo con detalle la distancia entre dos lugares de observación. Así, las medidas de la Tierra y del universo siempre estuvieron entrelazadas. No era posible la geografía de precisión sin la astronomía, ni viceversa. Como veremos,
las distancias de uno y otro sistema se pudiera obtener con cierta sencillez en valores relativos, pero costó mucho esfuerzo romper ese círculo vicioso y lograr pasar de un sistema de magnitudes relativas a otro de magnitudes absolutas y finalmente averiguar el tamaño e incluso la forma del cielo y de la tierra. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Aquí concluimos lo que es el capítulo 0. Estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos, de Eratóstenes a la paralaje estelar, Fernando J. Ballesteros. Estamos en Grandes Ideas de las Matemáticas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.